una área que se ha descuidado bastante en el estudio de la Biblia es la experiencia de Israel en lo que se llama el tabernáculo, luego el santuario, luego el templo. Es decir, este centro de adoración judía que Dios le dio y donde Él se manifestaba para representar su plan para alcanzar a los seres humanos. Y el tema y los detalles y las instrucciones cuando ustedes leen en la Biblia son bien complejos. Hay gente que dedica una vida entera para estudiar estas cosas. Yo, por la gracia de Dios, le voy a dar ese estudio en 1 hora. No sé si. Simplemente vamos a depender del Señor. Síganme, la ilustración nos va a ayudar para avanzar. Vamos a tocar obviamente lo principal y la línea de cómo es que Dios nos enseña acerca de su plan para la salvación del hombre a través de lo que presentó en el tabernáculo o el templo judío. Así que vamos a avanzar. Este es el tabernáculo. Obviamente es un dibujo de tabernáculo. Cuando Israel salió de Egipto, Dios le dio en el Sinaí, le dio unas instrucciones para que construyeran un tabernáculo y le dio las leyes, lo que tenían que hacer. Todo eso parece complejo, pero realmente el propósito era para que ellos pudieran entender mejor cómo Dios trabaja para salvar a la humanidad. Este ministerio sacerdotal que Dios le dio a Israel se llama el continuo ministerio. Como yo estoy más como profesor, le voy a entonces pedir que repitan conmigo algunas palabras claves que entonces se le quede y entonces enfatizamos así y aprendemos rápido. Así, ¿cómo se llama esto? El continuo ministerio. Recuerden eso porque esto va a definir todo lo que se está haciendo en una buena porción de ese ministerio, ahí del tabernáculo. ¿Cómo se llama esto? El continuo ministerio. ¿Y cómo se llama esa carpa? Tabernáculo o santuario. ¿Okay? Es una tienda, se tenía que mover porque ellos están caminando en el desierto, así que cuando se movían tenían que empacarla y moverse. Cuando se paraban, la desempacaban y la montaban. Y solamente lo podían hacer los sacerdotes. Entonces, vamos a comenzar. La palabra, ¿quieren aprender una palabra hebrea? ¿Cuántos quieren aprender una palabra hebrea? Digan tamid. Tamid, ya saben la palabra. El tamid es el continuo. Esa es la traducción, el continuo. También aparece en la Biblia como en la palabra perpetuo. Así que el continuo ministerio o el tamid representa todo lo que aquí se está haciendo diariamente, ¿ok? Así que el tamid o el continuo es el ministerio sacerdotal diariamente. Y él volvía el entrar aquí a lo que se llama el patio o el atrio, y después por todo ese proceso que vamos a hablar en detalle en un segundo, el sacerdote entraba al lugar santo. Este otro lugar acá se llama el lugar santísimo, pero ahí nadie podía entrar. Ahí es donde Dios se manifestaba, porque por eso ven esto aquí. Ahí Dios se manifestaba, su presencia, lo que llamaban la Shekinah. Quieren decir Shekinah. Sí, suena como Shekinah, pero nada tiene que ver con esto. Shekinah. Ahí es la presencia de Dios. Pero nadie podía entrar ahí sino el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, y solamente al final del año religioso, para otra vez no entrar hasta otra vez al final del año, etcétera, etcétera. Así que, pero todo lo que pasaba acá en estas partes del atrio y el lugar santo se hacía diariamente, pero no se hacía a cualquier hora tampoco. Todo tenía un orden. Se hacía por la mañana y por la tarde. Mañana y la tarde. Así que todo ese orden es el proceso y las instrucciones que Dios le dio a Moisés para ir a los sacerdotes, para entonces oficiar. Todo este ministerio era un ministerio de confesión y perdón. Y, por ejemplo, el pecador, ¿verdad?, como todos nosotros, si nosotros vivíamos en aquel tiempo, nosotros íbamos al tabernáculo ante el sacerdote y confesábamos nuestros pecados sobre el corderito
cordero era el símbolo principal o el animal más común. También había otros animales que se utilizaban, pero no vamos a entrar en esos detalles. Así que, bienvenidos. Llegaron a tiempo. Apenas estamos comenzando. Este es el tema importante. Estamos tocando el tabernáculo en Israel y el ministerio que allí se representaba de los perdón del pecado y el ministerio sacerdotal en Israel. Así que ese ministerio de confesión y perdón está representado aquí en la confesión sobre un cordero. Una vez el pecador confesaba sus pecados sobre el corderito, dicho sea de paso, era la persona que iba a confesar quién traía el corderito. No tengo muchos detalles, pero quiero decir esto para que se identifiquen con la situación. Usted cría el corderito, usted lo ve desde que nace, usted lo ve lindo y bello a que brinca para aquí y para allá, jovencito. Tenía que estar sin mancha, perfecto, sin enfermedad, jovencito. Usted cometió un pecado, tengo que ir al tabernáculo, tengo que confesar sobre este animalito que yo vine a hacer, lo vi crecer, me encariñé con él y ahora él tiene que morir en mi lugar. El sacerdote una vez confesaba, el adorador, el sacerdote, lo degollaba. Y era un corte bien smooth, o sea, la navaja estaba que la muerte era instantánea. La idea no era hacer sufrir al pobre animal, era simplemente usar de la sangre para expiar. Ahora, estoy entrando en muchos detalles, ustedes dicen, oh, esto suena demasiado. Pero imagínense, esto era una imagen diaria que recordaba a los adoradores el costo del pecado. El costo del pecado. La paga del pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos 3, es que la muerte. Así que esto es lo que constantemente ellos estaban recordando. A la misma vez, ellos podían vivir porque había un sustituto. Así que esto es el tamil. Todo esto es el continuo. Entonces el animal era sacrificado, quemado en el altar. La sangre era llevada luego dentro del tabernáculo. Lo que estamos hablando no es toda la sangre, dicho sea de paso. Era simplemente unas gotas de sangre, todo era simbólico. La mayoría de la sangre del animal quedaba al pie del altar. Entonces, todo esto representaba simbólicamente la transferencia del pecado del pecador al cordero, y a través de la sangre entonces entraba simbólicamente al tabernáculo o santuario. Y esto se hacía de mañana y de tarde, y se llama ¿cómo? El continuo. Y en hebreo, también. Muy bien, son muy buenos estudiantes. Entonces, el sacerdote entraba al lugar santo y allí asperjaba la sangre sobre los cuernos del altar de incienso, que ya mismo vamos a ver. Esta ofrenda se llama ofrenda encendida. El sacrificio era de mañana y de tarde. El fuego que quemaba el sacrificio fue encendido por Dios mismo y se tenía que mantener encendido. Entonces, yo le mencioné lo del adorador que trae un sacrificio. Eso es simplemente un ejemplo de muchos tipos de sacrificios que se traían y que el adorador, dependiendo de la situación, podía traer. Pero el sacrificio principal del tamil o del continuo era el que se hacía por todo el pueblo, de mañana y de tarde. Y este lo hacía el sumo sacerdote, lo hacía a favor de todo el pueblo. Si un judío estaba de viaje, en negocio, lo que sea, no estaba en el pueblo y pecaba, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? Se moría, y si se moría antes de llegar al tabernáculo, ¿se perdía? ¿No tenía esperanza? No.
sino que miraba hacia donde estaba el santuario. Y recordamos el caso de Daniel, en el libro de Daniel, en Babilonia, y cuando oraba siempre miraba hacia la dirección donde estaba la tierra de Palestina, el santuario. El judío miraba hacia donde estaba el tabernáculo y confesaba a Dios. Y este sacrificio de mañana y de tarde, que era ofrecido para todo el pueblo por el sumo sacerdote, cubría los pecados confesados de todos adorador, sea que estuviera presente o lejos. Entonces, cuando entramos al tabernáculo, encontramos lo que se llama el lugar santo, y solamente el sacerdote puede entrar ahí. Y hay 3 muebles, y uno de los muebles es el candelabro, el otro es el altar de incienso, todos son de oro, y la mesa del pan de la presencia. Y el altar de incienso es el importante en el sentido de lo que se hacía en el tamid, el continuo ministerio. El sacerdote entraba de mañana y de tarde y asperjaba la sangre sobre este altar que tenía incienso. El incienso subía y llegaba hasta al otro lado, la cortina del lugar santísimo, y allí donde estaba la presencia de Dios, pues simbólicamente entraban las oraciones con el incienso que representaban las oraciones y las confesiones del pueblo. Esto se hacía de mañana y tarde. ¿Cuántas veces se hacía? De mañana y tarde, muy bien. Entonces este el candelabro había que mantener siempre esa luz. Es la única fuente de luz dentro de ese espacio. La luz se mantenía con aceite de oliva, y el sacerdote tenía que asegurar de mañana y de tarde que tuviera suficiente aceite para que estuviera constantemente alumbrando. Y está el altar de incienso mencionado y la mesa de la presencia con los panes de la presencia. Y esos panes eran sustituidos cada sábado. Así que todo esto que nosotros hemos descrito, la experiencia de orador entrando, los sacrificios mañana y tarde, por sacerdote entrando al lugar santo y asperjando sangre sobre el altar de incienso, con el incienso subiendo, representando las oraciones, y asegurando el candelabro con aceite que alumbrara constantemente y que el pan estuviera fresco cada 7 días. Todo esto es parte del continuo tamid o el ministerio sacerdotal tamid. La ofrenda de mañana y de tarde. Entonces había ofrendas también de harina, y esto eran en situaciones donde había gente de pobreza que no podían tener un corderito. Las ofrendas de harina también componían una parte de la adoración y confesión. El pectoral es lo que está usando el sumo sacerdote, es el único que usa el pectoral. Y el pectoral tiene 12 piedras, y cada piedra tiene el nombre de una de las tribus de Israel. Y el sacerdote las carga en el pecho, porque esto representa que Dios lleva cerca de su corazón a su pueblo. El sumo sacerdote representa a Jesucristo. Así que todo esto está siendo ilustrado al pueblo, y Dios está comunicando cuánto Él se preocupa por ellos, a pesar de que el pecado y la iniquidad hace separación entre Dios y los hombres. Dios quiere alcanzarlo, pero Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo, y la santidad y el pecado no mezclan, como el agua y el aceite. Así que si no mezcla, ¿cómo Dios puede alcanzarnos? Sino a través de su gracia y a través de un mediador, un intercesor. En este caso está representado en la persona de un sacerdote que representa a Jesucristo. La menora o el candelabro había que asegurar que estuviera mañana y tarde prendida para la presencia y el incienso. El fuego también tiene que estar constantemente encendido. Así que el continuo, el tamid, ministerio de perdón y gracia,
prefiguraban la cruz de Cristo. Al final, como dijo Juan el Bautista cuando Cristo aparece en el Nuevo Testamento, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Si no era el Cordero de Pagán, ni de Rivera, ni de Luis, es el Cordero que Dios mismo envía, Él mismo provee para salvar al mundo. Otra cosa que observamos en el Antiguo Testamento, en la tradición del pueblo judío, es que el tabernáculo, aunque ellos se hicieron egoístas y pensaban que todas las bendiciones de Dios eran para ellos, Isaías, el profeta evangélico, dice claramente que mi casa de oración será casa de oración para todas las naciones. La idea era que Israel fuera una luz que alumbrara a las otras naciones y que otros pudieran conocer al Dios verdadero y conocieran su amor y su gracia y su bendición y su deseo de que Él quería salvarlos. Y Israel no cumplió muy bien esta misión, pero Cristo vino y sí la cumplió. Amén. Por eso podemos leer en Juan 3:16, luego que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, que es el Cordero inmolado, el único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al final, ese es el mensaje del santuario, del tabernáculo de Israel, que Dios provee el medio para que el pecador pueda ser salvo. Así que tenemos el atrio y el lugar santo. Esto es parte de del ministerio sacerdotal y del tamid, el continuo. Encontramos el libro de Hebreos, que es un libro que habla acerca del ministerio sacerdotal de Jesucristo, y dice: Jesús vive siempre para interceder por nosotros. La idea del tamid es precisamente esto, de que siempre vive para interceder por nosotros. Jesús, pues claro, hoy es el mejor sacerdote que podemos tener. Amen. Pero estos sacrificios que fueron por muchos años fueron llevados a cabo por muchos años y décadas, siglos, llegaron a su fin. Llegaron a su fin con la presencia de Jesús, el verdadero Cordero, a lo que ellos apuntaban. Y esto fue profetizado por el mismo profeta Daniel en capítulo 9, versículo 27, cuando dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Nos dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, versículos 50 y 51, cuando Cristo muere, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto indicaba, entre muchas otras cosas, pero una cosa que indicaba es que ya la santidad del templo había terminado, porque Cristo, el verdadero templo, el verdadero sacrificio, el verdadero sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, había llegado, y ya todo esto había encontrado su cumplimiento en la persona de Jesús. También nos dice el libro de Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, pero oportuno socorro. Así que hoy nosotros no tenemos que llevar sacrificios ni animalitos para la adoración, al culto a Dios. Lo que llevamos es un corazón sincero, una fe verdadera, y nos rodeamos delante de nuestro sumo sacerdote, que desde el cielo nos escucha como si estuviera frente a nosotros, porque no hay pecador, no hay adorador que en humildad hable que Dios no lo escuche. Amén. Ahora, para aquellos que han estado con nosotros hoy es domingo, ¿verdad? Yo siento que son varios días ya. Ayer hablamos bastantes cosas y parece que es una semana.
Pero en Daniel, ustedes recuerdan, mencionamos que Daniel presenta en la profecía que habría de haber un poder llamado el cuerno pequeño que había de querer pisotear y tomar el lugar de Cristo aquí en la tierra. Y amigos y hermanos están conmigo, no es difícil poder identificar ese poder religioso, porque de acuerdo a la profecía dice que, vamos a leer la profecía y después seguimos comentando. Daniel 8, 9 al 12 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Y este es el poder del anticristo, el poder que quiere sustituir a Jesucristo. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Y aprendimos que el ejército del cielo son los hijos de Dios, que es el ejército de Dios. Somos del cielo, pues estamos en la tierra, por eso somos peregrinos, no somos de aquí. Amén. Pero cuando Cristo venga, entonces va a renovar la tierra, y entonces vamos a vivir un nuevo cielo, una nueva tierra, donde va a morar la justicia y la paz. Pero por ahora somos un ejército con la espada de la palabra de Dios, y marchamos al orden de Jesucristo, y nuestra arma es la Biblia. Y por eso muchas personas, muchos cristianos a través de los siglos han dado sus vidas. Y hoy nosotros gozamos de libertad en este país, porque muchos sufrieron y dieron sus vidas para que un país como este de libertad religiosa se pudiera establecer. Sabemos que la profecía dice que esas cosas van a cambiar, y ustedes saben muy bien, no tienen que ser religiosos para ver que cosas están cambiando, muchas cosas están cambiando en este país, y libertades están siendo quitadas. El mundo está caminando rápidamente hacia su fin, pero Dios tiene un ejército, y hay una representación, yo creo, de ellos aquí en esta noche. Y dice la Biblia, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. No solamente se conforma con los hijos de Dios, que aquí en el simbolismo habla de las estrellas. Ustedes recuerdan a Abraham, Dios le dice, mira las estrellas y van a ser tu descendencia. Todo aquel que es de la fe de Abraham es hijo de Dios. Así que no se conformó con perseguir a los hijos de Dios, sino que también quiso engrandecerse contra el príncipe del ejército. A mí, mi hermano, el único príncipe del ejército de Dios es Jesucristo. Así que este poder hasta se atreve a irse en contra de Cristo mismo. Y dice, y por él, este poder fue quitado el continuo. ¿El qué? ¿Y en hebreo? Tamí. Muy bien. Ustedes son tremendos. Yo creo que vamos a terminar esto. Toda la semana la terminamos en un solo día. Quizás no. Fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue, ¿qué dice? Echado por tierra. Por tierra. No se ven las palabras aquí, el screen se lo comió, pero es por tierra. Así que había un poder que había de tirar por el piso el ministerio de Jesús. Ahora Cristo está en el cielo como nuestro sumo sacerdote, y es un mejor sacerdote que los que habían en la tierra. Pero ha habido un poder que en la historia todos pueden identificar, un poder que con el tiempo se llamó universal, se llamó romano por su relación con Roma y su autoridad que recibe de Roma históricamente, y que se llama cristiana. Así que tenemos universal, católico, romano, apostólico y todos los subjetivos. La iglesia apostólica, católica, romana, que dominó el mundo por muchos años a través del sistema papal, estableciendo sacerdotes terrenales que determinaban quién se salvaba y quiénes no. Y que en el tiempo de la reforma protestante estaban vendiendo indulgencia para perdonar los pecados de personas ya que habían muerto y que estaban en el purgatorio. Y a ver, entre más tú pagabas, pues más había esperanza de sacarlos quizás del infierno y después del purgatorio, y después quizás pudiera llegar al cielo. Todo esto fue establecido de acuerdo a la profecía, por este poder que quiso sustituir lo que Cristo hizo y Cristo está haciendo en el cielo por el pueblo de Dios. Sí, la cosa se pone seria.
se pone serio. Y esto, por eso es que la profecía está en simbolismo. Porque si se hubiera dicho así tan claro, la gente le hubiera arrancado esas páginas de la Biblia. Pero Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis han sobrevivido porque en el simbolismo nos hablan y nos comunican cosas que aquellos que estudian la Biblia desde Génesis y Apocalipsis entienden el simbolismo que allí está representado. Ya les mencioné, por ejemplo, las estrellas. ¿Cómo sabemos las que estrellas son? Bueno, cuando leemos la Biblia, Dios le dice a Abraham: mira al cielo, ¿qué ves? Estrellas. Porque ese es el lenguaje que se usa para hablar de los hijos de Dios. El lenguaje de la Biblia se interpreta a sí misma. Pero aquellos que no creen en toda la Biblia, o creen en una parte de la Biblia, o no creen en ninguna parte de la Biblia, no pueden entender. Porque solo los entendidos entenderán. Y como leímos en la Biblia ayer, dice que tenga oído, que dice, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. El entendido entenderá, pero dice también la Biblia, en Daniel, el mismo libro que profetiza estas cosas, dice que los impíos seguirán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Yo creo que aquí esta noche tenemos muchos entendidos. El hecho de que ustedes han venido esta noche han ejercido fe. Yo no sé por qué ustedes vinieron. A mí no me importa un pepino la razón que ustedes vinieron. Lo que es importante es que vinieron. Porque lo que Dios haga aquí, en la hora que estemos aquí, de aquí a esa puerta antes de salir, es lo que importa. Y es mi oración, y ha sido oración de muchos, orando por ya varias semanas, que todas las personas escuchen el mensaje de Dios durante esta semana. Dios les puede impresionar para que ellos tomen en serio su vida y compromiso con el Señor Jesucristo. Así que la profecía, hemos hablado de esta profecía, el hermano Luis está grabando para aquellos que estuvieron ayer aquí, pues ellos después van a proveer de una u otra manera para que tengan y escuchen los mensajes que se han perdido. Pero aquí continuamos. Así que este poder iba a quitar el continuo, que es lo que describimos así rápido, ese ministerio que representaba lo que Cristo iba a hacer en el futuro, para el judío el futuro, para nosotros ya presente y pasado y para siempre. Sigue diciendo Daniel 8, 9 y 12, a causa de la prevaricación, otra palabra para decir la rebelión, le fue entregado el ejército junto con el continuo. Es decir, Dios permitió que ellos, los hijos de Dios, fueran perseguidos por este poder. Y echó por tierra la verdad. ¿Echó por tierra? La verdad. ¿Sabe? La Biblia habla verdad. Y a Dios le importa la verdad. Y a todos nosotros nos importa la verdad. ¿Cuándo tiene que ver con nosotros? Pero a Dios le importa la verdad y punto. No solamente si es verdad para ti o aquello. Hoy en día vivimos en una sociedad y vivimos un tiempo que se llama relativismo. Esa es la filosofía que se vive. Y usted escucha personas como Oprah. ¿Han escuchado de Oprah? ¿No han escuchado de Oprah? ¿Are we here in America? Programas como Oprah, o personas como Oprah, que se han convertido en una influencia cultural en este país, que lo que dice es, lo importante es tu verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Hoy nosotros estuvimos comiendo, ¿verdad?, en un restaurante, y una persona que es cristiana, ella se presentó y dijo que era cristiana, decía, ustedes son cristianos, porque el padre nos vio orando. Y yo, sí, como no. Entonces se identificó, nosotros nos identificamos, etc. Y después dijo, bueno, pero no importa lo que creamos, lo importante es que todos servimos a Dios. ¿Está bien? No vamos a discutir, estamos comiendo. La profecía dice que echó por tierra, ¿qué? La verdad. Bueno, si son cosas marginales, es verdad, no son importantes. Pero si tiene que ver con la verdad, sí es importante. Porque la verdad de Dios habla de quién? De Dios. Y si está torcida, entonces, ¿qué hace? Tuerce la realidad de Dios. Y eso entonces el diablo lo usa para engañar y llevarnos a perdición. Así que la verdad sí importa. Y dice la profecía que este poder echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. La razón que pongo esto aquí es porque en la continuación del tema de ayer, para que puedan vean la conexión entre el tema de hoy y el de ayer,
que el santuario, el tamir, el continuo ministerio que representa lo que Cristo hace por salvar a su pueblo y salvar al mundo, había de ser pisoteado, y todavía está pasando. Lo que hay que hacer es mirar alrededor en el mundo y todavía está pasando esta lucha. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿En dónde? En los cielos. En los cielos, no en la tierra. La iglesia no tiene sacerdote en la tierra, tiene un sacerdote, se llama Jesucristo. Amén. Y está en los cielos. Por eso nosotros podemos arrodillar en cualquier sitio y Dios nos escucha. Y no tendríamos que correr hacia un lugar específico geográfico a encontrarnos con alguna persona llamada sacerdote. Todavía hay gente que hace eso en diferentes religiones. Ministro, Cristo es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que hay un santuario en el cielo. Es lo que estamos viendo aquí. Este es Hebreos, este es el Nuevo Testamento, dicho sea de paso. El Nuevo Testamento enseña que hay un sacerdote, un sumo sacerdote, nos enseña que hay un santuario, pero está en el cielo. Por eso es que en Jerusalén la idea de reconstruir un templo es irrelevante, porque el templo de Jerusalén no tiene valor, se construya o no. Además va a crear mucha guerra. Yo creo que tenemos suficiente. Así que el ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo levantó el Señor en el nombre. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Ahora, ya hablamos de una porción del ministerio del tabernáculo, del santuario en la tierra, y ya sabemos que se llama el continuo, que en hebreo se llama También. tamid. Otra vez, ¿cómo se llama? Amén. El tamid, muy bien. Y eso es todo el ministerio de mañana y de tarde que está haciendo, y el sacerdote mataba el cordero de mañana y tarde y despejaba la sangre. Pero ahora vamos a hablar de otro ministerio importante de ese santuario, ese tabernáculo. Y este es bien importante, aunque se hacía una vez al año. Una vez. Y solamente podía entrar, y se hacía en el lugar santísimo del santuario, y solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. Ese día era el día de expiación. En hebreo es Yom Kippur. ¿Cómo dice en hebreo? Aprendo rápido, tengo buen oído. Yom. La palabra Yom en hebreo es día. Yom. Día. Y Kippur es expiación o atonement en inglés. Entonces, en el día de expiación, o Yom Kippur, o como decía el profesor hebreo, Yom Kippurim. No voy a entrar en eso. Él sabe lo que está diciendo. Así que en el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote pasaba detrás de estas cortinas que separan el lugar santo del santísimo. Y aquí está el altar de incienso con el cual el sacerdote se encontraba de mañana y tarde. Y ahora traspasaba hasta el otro lado. Dicho sea de paso, cuando él pasaba, estaba todo el mundo, el pueblo, ahí rodeando el tabernáculo en silencio, en reverencia y orando que todo salga bien, confesando sus pecados, reconociendo en humildad que Dios es bueno y ellos son pecadores que merecen la muerte, pero que en la gracia y en el nombre de Dios nos quiere perdonar. Entonces, al otro lado de la cortina, en el lugar santísimo, está el arca del pacto, también cubierta de oro, con dos ángeles ahí velando por lo que había dentro. Y adentro que había mandamientos de Dios, las tablas de los 10 mandamientos. Y esa arca representaba el trono de Dios, que no estaba la Santa Shekinah, que estaba la presencia de Dios representada. Y como dice los salmos, es en el trono de Dios y del santuario que Dios hace juicio. Entonces el fundamento de su justicia es precisamente los mandamientos de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos que él escribe con su dedo y le da a Moisés en el monte Sinaí.
Entonces el sumo sacerdote entraba en el día de expiación hasta ese lugar y después de varios sacrificios, que no podemos entrar en detalle a ellos, pero hacemos el punto, él llevaba la sangre y asperjaba sobre ahora el arca del pacto con la ley, los 10 mandamientos allí, simbolizando que era la transgresión de la ley lo que había llevado que los adoradores fueron identificados como pecadores. Es decir, el pecado es la transgresión de la ley. Se sentó, dice el libro de Hebreos, que Jesucristo entonces se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo. Fíjense cómo dice que el trono es donde Jesús se sienta, precisamente es lo que está representado en el arca del pacto que está en el lugar santísimo. Así que el día de expiación era el día más solemne del año religioso. Una de las cosas particulares de ese día, y solo de ese día, es que el sacerdote escogía 2 machos cabríos, o cabros, no sé cómo se dicen a los cabros, ¿qué? Cabros, okay. Cabra y cabros. Habían 2 machos cabríos, cabros. Entonces, obviamente estos animales tenían que estar saludables, tenían que estar fuertes, etc. Pero uno se echaba suerte para que uno representara a Jehová. Entonces el texto dice una suerte por Jehová, y aquí está todo cortado, pero la otra suerte era por Azazel. Vamos a ver ese nombre otra vez. Azazel. Hay una manera que podemos, como estaba ayer, ¿te acuerdas? Pues el problema ahora no es la pantalla, el problema es que el programa está cortando las palabras. El problema que estaba ayer, lo tenías ayer, estaba funcionando bien, para decir, pueden ver las palabras. Sí, sí. ¿Te parece mejor así? ¿O lo quieres más grande? Más grande, entonces la foto está más grande, o sea, la pintura está más grande, pero las palabras se cortan. ¿Lo pueden ver ahí? Luis, hazte un milagro ahí. Tu magia. Mueve el lado izquierdo, los slides chiquitos, se los puedes mover. Exacto. Ahí está, sí. Ahí, ahora. Uy, eso es mucho mejor. Así que uno era suerte por Jehová y el otro era suerte para Azazel. En otras palabras, que cada uno iba a representar cada uno de esos personajes. Jehová obviamente es Yahweh, Dios, quien dio las instrucciones a Moisés y que estaba representado en todo lo que estaba pasando, en su plan de salvación. Y Azazel, vamos a dejarlo por ahora así. Entonces, el macho cabrío para Jehová era degollado. ¿Ves? Su sangre derramada, y era precisamente la sangre del macho cabrío para Jehová que se utilizaba para la expiación. Es el día de expiación, el día de la purificación del santuario. Yo lo mencioné, si me están siguiendo, le mencioné que en el Tamir, en el continuo, ese ministerio diario, lo que está pasando simbólicamente es que los pecados del pueblo están entrando al santuario, y simbólicamente están contaminando el santuario, el lugar donde Dios está. El pecado está entrando. En otras palabras, hay muchos mensajes aquí hermosos, pero esto es bien importante. Yo quiero que ustedes sepan eso. Lo voy a ilustrar de esta manera. Yo me recuerdo cuando yo era chico, chiquitito como tú. Yo estaba jugando con otros niños y nos fuimos, y esto fue en Lancaster, para que conozcan esta área. Yo me crecí en Lancaster y allí estaba creciendo, era chico, estaba jugando en la calle, y entonces con mis amigos, y pasamos a una área, había apartamentos y había una área privada, y un señor alquilaba esos apartamentos a gente, y él sentía que estábamos en su propiedad y le molestó, y entonces comenzó a corrernos. Pues claro, éramos niños, así que estábamos asustados, porque es un hombre grande y nos está persiguiendo, nos va a hacer daño. Entonces mi prima, que era mayor que yo, era más grande. Ahora yo crecí y ella está más bajita, pero así es la vida. Pero cuando yo era chico, ella era más grande. Ella salió de la casa, vio lo que está pasando y se
entrepuso entre la persona y los niños. Dije, ¿qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Dejas esos niños quietos? ¿Cuál es el problema? No, que están aquí, sí o qué. Yo me encargo. Usted, sálgase. Nosotros nos sentimos, wow, mi prima es súper. Ustedes no a mí. Después de eso, hasta te digo, Noemí, mi superhero. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos metido en un problema que fue accidental, pero era un problema. Estábamos en espacio, terreno ajeno, y el Señor quería sacarnos de ahí. Él tenía derecho de sacarnos, porque no tiene derecho de tocar, otra cosa, pero tenía derecho de sacarnos. Esto me ayuda a recordar en forma sencilla lo que Dios está haciendo aquí. Porque lo que Dios hace es, nosotros somos los que pecamos, nosotros fuimos los que pasamos de la raya, de la línea. Y el diablo quiere destruir, pero Dios vino y se entrepuso entre el diablo y nosotros. Y dijo, sí, hicieron mal, pero tú bregas conmigo. El pecado es terrible y Dios no quiere, lo quiere eliminar. Por eso es que Él ha tomado la responsabilidad personal de lidiar con el pecado. Esto es lo que nos enseña el santuario. Dios está tomando la responsabilidad personal de lidiar con el pecado, aunque Él es inocente del pecado. Sí, en el santuario, el pecado simbólicamente ha sido transferido durante los diarios, el tamir, el continuo ministerio, y ha contaminado ese lugar donde está la presencia de Dios, y Dios está lidiando con el pecado, toma responsabilidad personal del pecado en el pueblo, lidia con ellos, pero al final del año religioso, en el día de expiación, hay que quitar simbólicamente todos esos pecados de ahí. Ese es el ritual. Y entonces el día de expiación es para encargarse de eso, y Dios está entonces lidiando con ese aspecto del pecado, de eliminarlo del lugar donde Él está. Y el sacerdote salía y despejaba otra vez el altar de incienso para purificarlo. Igualmente hacía con, no enseñé aquí por falta de tiempo, pero la vasija o lavacro de agua donde el sacerdote se lavaba antes de ministrar, y el altar de holocausto, el altar de sacrificio, también eran purificados. Una vez el sacerdote, habiendo usado la sangre del macho cabrío para Jehová, sale del santuario, entonces pone sus manos sobre el otro macho cabrío por Azazel y confiesa todos los pecados del pueblo como sus representantes sobre el macho cabrío. Y de esa manera, simbólicamente, los pecados que habían sido transferidos durante el año, ahora al final del año, el día de expiación, salen del santuario, son puestos sobre este macho cabrío. Y entonces el macho cabrío es llevado por un hombre asignado para esto al desierto, donde allá lo dejan solo en el sol, en el desierto, sin agua, donde luego, en un corto tiempo, se muere y nunca vuelve más. De esa manera, de hecho, la tradición judía indica que una vez este macho cabrío, por Azazel, era llevado al desierto y ya no lo veían, no estaba parte del campo de Israel, había un gran grito de victoria entre el pueblo, porque ellos ahora se sienten que ha habido una reconciliación y vindicación total de Dios y de su pueblo. ¿Quién es Azazel? ¿Quién es Azazel? ¿Sabe? Una de las cosas, de complejidades de estos temas es a veces las traducciones que tenemos en nuestras Biblias. Pero la palabra Azazel sí aparece en la Biblia, pero en casi toda la versión no está traducido. En inglés hasta utilizan una idea que es más de tradición anglosajona, el scapegoat. Y de hecho se usa eso aún en la forma que se habla hoy. Si alguien tiene que tomar la responsabilidad por un problema, le dicen, you're the scapegoat.
Y esa es idea que viene de esta tradición judía. Y la traducción en inglés de la Biblia, muchas veces aquí, cuando describe este ritual, cuando hablan de Azazel, ponen scapegoat. Pues no saben qué hacer con eso. En parte la razón es porque han separado las ideas cristianas de las tradiciones judías, y eso es un error. Porque, como dice Pablo en Romanos, fueron a los judíos que Dios les reveló las verdades. Y Pablo era judío, los apóstoles eran judíos, en fin, el judío y el lenguaje judío comunica el mensaje de Dios aún para los cristianos. Así que aquí lo que tenemos entonces, de acuerdo a la tradición judía, y después vemos en Apocalipsis, aunque no vamos a entrar aquí todavía a eso, pero en Apocalipsis vemos eso también. Lo que tenemos en la tradición judía, el Azazel, aún hoy si ustedes hablan con los judíos ortodoxos y hablan de Azazel, ellos entienden que Azazel es y era en la mente judía el demonio del desierto. El demonio del desierto. De hecho, ustedes ven también el simbolismo del satanismo hoy, que es una religión. Satanismo, que tienen la estrella esta, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Anyway, no quiero hablar de eso porque eso es enemigo. Pero el simbolismo de una cabra es parte de la religión satánica. Bueno, viene de esta tradición. Larga tradición de Azazel, demonio desierto reventado por un macho cabrío, una cabra, un cabro. Así que Azazel representa al diablo. Quiero decirles algo. El pecado, o mejor le hago la pregunta, ¿con quién comenzó el pecado? ¿Con Dios? ¿Es Dios responsable por el pecado? ¿De dónde vino el pecado? Es otro tema. Pero la Biblia nos enseña que hubo una batalla en el cielo, Apocalipsis 12, y que Dios tuvo que sacar a un ángel, Lucifer, del cielo. Y que entonces viene a la tierra, engaña a nuestros padres, Adán y Eva, ellos aceptan su propuesta, son engañados y el pecado entonces entra al mundo por la desobediencia y transgresión de Adán y Eva. Así que Jesús, cuando viene, confirma que Él es el padre de mentiras. Él es el gran engañador. Él es el hijo de iniquidad. Así que lo que estamos hablando aquí entonces es, el Satanás es el originador del pecado y la maldad, y Dios quiere traer eso a un fin. Entonces todo el proceso del plan de salvación que está aquí representado en el simbolismo que hemos representado aquí, todo esto es para Dios llevar el pecado a donde viene. El problema es que hay entre medio hay otras gentes que inocentemente están envueltas. Ustedes sabían que tú y yo somos inocentes del pecado. Concepto nuevo. Quiero decirles, todos nosotros somos inocentes del pecado. ¿Alguien aquí nació sabiendo que iba a ser pecador? No. El bebé, ¿quién es el bebé aquí? El bebé más pequeño. Está allá durmiendo. Está dentro del está durmiendo, mira, ¿ves? Inocente. ¿Es tuyo? No, de mi hermana. ¿De hermana? Pues ahí está el bebé, ¿cómo se llama? Jeremías. Un buen nombre. Que salga profeta. Entonces Jeremías está durmiendo. Él no sabe que estamos hablando de eso. Inocente y tranquilito. Un día le van a contar de eso. Allí. Ustedes saben que ese angelito durmiendo es un pecador. Y él no lo sabe. Nació pecador. Sin decisión de él. Este es el punto. Que claro, nos hacemos culpables una vez sabemos hacer bien y no lo hacemos. Ese es el problema. A medida que aprendemos y aprendemos cosas buenas, estamos destinados a hacer lo malo, y ahí está la lucha. Pero nacemos inocentes, aunque somos pecadores. Todos los seres humanos estamos en esta lucha, en esta vida, y somos inocentes, nacemos inocentes, pero no somos inocentes a medida que la vida sigue. Porque el pecado y la culpa se va acumulando en nuestra contra porque somos desobedientes, en nuestra naturaleza. La idea es que nosotros estamos ahí y la lucha es entre el diablo y Dios. Y nosotros estamos en medio. Dios va a traer un fin al pecado. Pero antes de hacerlo, Él quiere salvar a la humanidad.
Por eso envió a Jesucristo, para que a través de su muerte tú y yo podamos ser salvos. Eso significa que la muerte de Él, una vez y para siempre, significa que tú y yo, si aceptamos por fe a Jesús, no tenemos que morir. Amén. No estamos hablando de esta muerte que todos podemos sufrir, que la dice que es simplemente la primera muerte, que es un sueño. Estamos hablando de la muerte de condenación y de juicio. Y esa muerte de condenación y juicio es la que Cristo tomó sobre sí, para que tú y yo podamos vivir felices, no importa lo que nos venga en la vida. Si viene la muerte, y es voluntad de Dios, que así sea, porque lo que espera es ver a Jesús y el rostro de Jesús para siempre. Pero tenemos que aceptar el camino, la verdadera vida, y solamente Jesús es ese camino, y esa verdad, y esa vida. Pero el plan, dentro del simbolismo del tabernáculo y del santuario, entonces, al final, se me olvidó decir esto. ¿Y qué pasa con aquellos que no aceptan la única solución que Dios da? Hay no solamente un camino, solamente una solución. Jesús es la solución. Solamente está esa verdad. Jesucristo es la verdad. Solamente esa puede salvar. Como Oprah dice, ella está equivocada. Ella necesita a Jesús también. Solamente es Jesús. No es la verdad que nosotros inventemos. Nosotros no podemos inventar nada. Bueno, lo que hacemos es más guerra, más sangre, más violencia, lo que creamos. El ser humano necesita es la verdad que viene del cielo, que no está adulterada por nada de la mano humana. Y esa solamente la puede dar Dios. Y es el amor de Dios que revela en Jesucristo esa verdad que tú y yo necesitamos. Pero si alguien rechaza a Jesucristo, la única manera de salvación, entonces no hay otro medio. Entonces queda en oscura con esa cosa. Quedamos con eso, porque no hay otra alternativa. O estamos con Dios o estamos con esa cera. La gente quiere que tiene un punto medio. No, yo soy neutral. No hay neutralidad en esto. O aceptamos a Cristo o no. Es como cuando Pilato le presentó a Jesús delante de los judíos y le dijo, ¿qué van a hacer con este llamado de Cristo? Ellos tuvieron que decidir, y decidieron irse con César, los romanos que ellos tanto odiaban, antes que a Jesús amante y salvador. Así que el santuario entonces representa que al final todos los pecados de rebelión, de desobediencia que los hijos de Dios cometieron, vuelven al instigador a hacer. El diablo recibe de vuelta su engaño. Esto es un ritualismo, a algunos le parece un poco pesado esto, porque se han quedado con la leche del mensaje. Esto es vianda, y por eso es un poco pesado. Pero esta es la realidad, porque el asunto es que una vez tú cometes un pecado, no puedes volver atrás. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que nos arrepentimos? Yo he hecho cosas en mi vida que me arrepiento 1000 veces. Y no importa, me puedo arrepentir 1000 veces más, pero no puedo cambiar el hecho que hice mal. Cuando se hace el pecado es injusticia y Dios es justo. Hay que hacer justicia por lo injusto. Dios hace justicia. Y lo hizo a través de Cristo. Dios tomó la justicia y la cumplió. Tomó el problema del pecado, la injusticia, y la pone sobre su propio Hijo. Y la paga de esa manera personal, como si fuera de Él, aunque Él es inocente. Ese es el Evangelio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no aceptamos a Jesús? Entonces tenemos que llevar el pecado y la culpa y la condenación nosotros mismos. Porque la paga del pecado es muerte. Pero los hijos de Dios se libran por Jesucristo. Pero la culpa y la condenación de todos los pecados caen sobre este personaje. Y Él lo sabe. Por eso se quiere llevar entre más gente, mejor para Él. Él es responsable del pecado. En Hebreos 9, 27 y 28 tenemos un pasaje que nos habla de esta dinámica que nosotros hablamos aquí. Y dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos.
y aparecerá por segunda vez sin relación con ¿qué? Con el pecado. La Biblia dice claramente que Él es nuestro sustituto, que Él, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 5, que Él, el que no había pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos entonces justicia en Él. Amén. Entonces, Él se hace pecado, aunque es inocente, y muere por nosotros. Ahora, ¿qué pasa entonces con ese pecado? Pues si fue transferido nosotros a Él, y Él es inocente y ahora muere por nosotros, ¿qué pasa con ese pecado? Con la culpa de ese pecado, es decir, el aspecto de condenación de ese pecado, de la condenación en el juicio final, cae sobre el enemigo de todas las almas de salvación. Cuando Cristo viene, ya no tiene relación con el pecado, lo cual significa que ya Él terminó su obra sacerdotal. Ahora Él viene como rey a buscar a sus hijos. Viene a buscar a aquellos que han confiado en Él, han confiado sus vidas en Él, han confiado en su perdón y su misericordia. Y aún los muertos van a resucitar. Este tema lo vamos a tocar mañana, hablando de milerismo. Y creo que es mañana o el martes, no estoy seguro, martes o lunes. Ni la muerte puede detener a los hijos de Dios, porque Dios en Cristo ha vencido la muerte. Así que cuando hablamos de Daniel 8:14 que hablamos ayer, esto, el día de expiación, es lo que envuelve la purificación del santuario. Y está esa profecía que mencionamos ayer. Ahora, yo quiero hacer algo muy especial ahora. Estoy mirando el reloj. Me lo tienen escondido, porque quieren que yo predique toda la noche. Ya les presenté en forma rápida el tabernáculo, el santuario, los ritos más sobresalientes e importantes. Vimos que el santuario, tabernáculo, había un ministerio sacerdotal y que se hacía todos los días. Se hacía en el patio, en el lugar santo, y se hacía de mañana y de tarde, y se llama el continuo o también. Aprendimos que solamente en el último día religioso se hacía el día de expiación, era un día solemne, y en el lugar santísimo, que era la segunda parte del santuario, que era un momento de juicio, donde todo el pecado que había sido transferido entonces es quitado simbólicamente, y el santuario, el lugar de la presencia de Dios, es purificado, y todo el campo con él, y salía los pecados del campo a través del cabrito azazel. Ustedes saben que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora les voy a decir lo que implica eso. Obviamente esto es todo lenguaje figurado. El camino te lleva a un lugar. Cuando dice Jesús que yo soy el camino, te dice que Él es el único que te puede llevar al lugar correcto. Gracias a Dios que hoy tenemos GPS. Cuando funciona. Con GPS yo he llegado aquí, llegué aquí desde Michigan, gracias a Dios sin problema, porque me llevo hasta la misma iglesia. GPS fue el camino que me llevó a mi destino. Cristo es el GPS que te llevará al destino de la vida eterna. Amén. Pero tú tienes que aceptarlo y recibirlo. Eso significa que tienes que seguirlo. ¿Qué significa que Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida? Significa que tú lo tienes que escoger a Él para encontrar la vida. ¿Cómo escogemos a Jesús? Jesús está presente en el mundo a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos habla a nosotros a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Dios ha estado hablando muchas veces y de muchas maneras. La Biblia representa esa palabra por la cual Él ha hablado por los siglos. Cuando nosotros abrimos la Biblia, estamos en hecho escuchando a Dios hablándonos a nosotros. Por eso necesitamos estudiarla. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, entonces tenemos que seguir sus pasos. Jesús vino y se hizo hombre. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Una, porque iba a morir.
en nuestro lugar. Y como el hombre fue el que pecó, él tenía que hacerse hombre. Y en su humanidad, como el segundo Adán, él toma esta responsabilidad y muere por nosotros. No podía hacerlo como Dios porque Dios no muere. Tenía que hacerse hombre, y eso es una gran humillación. El Creador se haga en la forma de una criatura. Y Él viene y encima de eso se humilla aún más y muere la muerte más avergonzosa que el hombre se haya inventado. Que la muerte más cruel, más avergonzosa que la muerte de cruz. La muerte de cruz no solamente era dolorosa, era vergonzosa, porque era una muerte desnudo en público. Piensen en eso. Las pinturas de los pintores cristianos siempre cubren la vergüenza de Jesús. La realidad es que Él llevó nuestra vergüenza, porque eso es lo que es el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se vieron desnudos, porque habían pecado. Eso es lo que hace el pecado. Revela lo peor en nosotros. La maldad que vemos en el mundo, la gente que hace barbaridades, la violencia, el terrorismo, las palabras que hieren públicamente aún de la gente oficiales más altas en este país. Todo esto muestra el color terrible de lo que es el pecado y la vergüenza que representa. Cristo tomó sobre sí esa vergüenza para que tú y yo un día podamos tener el manto de justicia y ser vestidos de una mantidura de justicia en el reino de los cielos. Amén. Blanco, hermosa, para vivir sin vergüenza. Cuando nosotros aceptamos caminar con Jesús, significa caminar y seguirlo. Jesús dijo: el que quiere venir por mí, tome su cruz y síganme. Significa que hay sacrificio que hay que hacer. Significa que tenemos que dejar ese deseo de pecar. Claro, siempre va a haber tentación, pero necesitamos desear no pecar. La primera cosa. Si usted es un alcohólico, el primer paso a librarse de ese problema, esa enfermedad, es desear no ser alcohólico. Pero si usted dice: yo soy alcohólico, y le ponen la cerveza y usted sigue tomándola, nunca va a dejar de ser alcohólico. Igual con cualquier otro vicio. El vicio de la humanidad es el pecado. Nunca vamos a dejar el pecado y la desobediencia, a menos que nosotros decimos: Señor, no quiero seguir así. Líbrame, Señor. No quiero seguir así. Y cuando nosotros clamamos en fe, entonces el Señor nos va a librar. Porque aquel que clama a Dios en fe, el Señor responde. Porque Él no está lejos para nosotros tener que gritar. Él está cerca. Dicho sea de paso, la única razón que los predicadores gritan es porque la gente se duerme. Hay que mantenernos despiertos. Así que si en el santuario el sacerdote representa a Jesús y él está haciendo todos estos pasos en este espacio del patio, el lugar santo, el lugar santísimo, y entonces en el día de expiación, el lugar santísimo, y si él representa a Jesús, significa que tú y yo tenemos que entonces también por la fe entrar al patio. Y por la fe necesitamos entrar al lugar santo. Y por la fe necesitamos entrar al lugar santísimo. ¿Qué significa eso? Ahora vamos rápido. Primero vamos a resumir lo que hizo Cristo. Cristo estaba en el cielo. Dios dejó su trono en el santuario celestial. Ya vimos en Hebreo que Dios tiene un santuario en el cielo. Dejó su santuario en el cielo, traspasó el velo y vino a la tierra. La parte del atrio que está fuera del tabernáculo, que rodea el tabernáculo, esta parte representa la tierra en la Biblia. Y allí Jesús viene. Nos dice Filipenses 2, 5 y 6: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino aquí. ¿Y qué dice Juan 1:14? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús deja el trono, se hace, o toma la humanidad, que es una correcta decisión, toma la humanidad, viene aquí a la tierra, nace como un bebé, y sabemos de la historia de Belén. Nace como un bebé, y lo primero que quieren hacer los seres humanos es matar. Lo primero que quieren hacer los religiosos es matarlos. Y claro, si son celosos, les va a tomar el lugar. Dicho sea de paso, los fariseos y los líderes fueron los primeros anticristos. Tan pronto escucharon de Cristo, no querían sino eliminarlo. Herodes era el anticristo, el primer anticristo. Cristo crece, vive entre nosotros, ministra. En Éxodo 30, 20, hablando del ministerio del sacerdote, dice: se lavarán con agua cuando se acerquen al altar para ministrar. Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, simbólicamente Él se acercó al altar para prepararse para su ministerio como nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué dice la Biblia? Pero Jesús le respondió a Juan el Bautista: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús se bautizó. Jesús no tenía que bautizarse por arrepentimiento. Se bautizó porque el agua en el santuario representa la preparación para ministrar. Y Él está siguiendo todos los pasos que Él le dio a los sacerdotes en el tabernáculo. Él es el verdadero sacerdote. Y todos ellos apuntaban hacia su ministerio. Cuando Jesús comienza su ministerio oficial, entonces Él también se lava y por eso se bautiza. Y vemos en 1 Juan 5:6 dice que el Salvador vino mediante agua y sangre. El agua representada por el lavacro en el santuario y sangre representado en el altar de holocausto donde el sacrificio era hecho, representando la cruz. Así que esto describe la experiencia que afirmaron a Jesús con el Mesías. Cuando Jesús comenzó su ministerio, al bautizarse, y tengo que mencionar esto, estoy cogiendo lo que dejo de decir. Ustedes saben, cuando Jesús se bautiza, ¿qué pasa? Esto no fue cualquier bautismo. Cuando Jesús se bautiza y sale del agua, ¿qué pasa con el cielo? Se abrió. Y se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo estoy muy alegre. Y después apareció la paloma, o el Espíritu Santo en forma de paloma, que cayó sobre él. Y así oficialmente surge el Mesías, el Cristo. Ambas palabras significan el ungido. La paloma cae sobre Jesús en símbolo de la unción del Espíritu sobre el Mesías, que significa en hebreo ungido, y el Cristo, que significa en griego el ungido. Y así Cristo comienza su ministerio. Y esto es lo que hacían los sacerdotes. Antes de comenzar a ministrar, aquí en el altar de holocausto, ellos se lavaban. Así que Jesús comienza su ministerio, igual que los sacerdotes en forma típica lo hacían. Y el próximo mueble es la cruz, porque es por agua y por sangre, como dice el apóstol Juan. Después de 3 años de ministerio en la tierra, Jesús entonces llega hasta el altar simbólico. El altar de holocausto es el altar de sacrificio. Es en el altar donde Cristo da su vida. Cristo va a la cruz. Filipenses 2:18 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos describen una constante descendencia, bajando, 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 desde el trono como Dios todopoderoso, ahora a una criatura, de creador ahora a criatura, a ser humano, después de ser humano a tener que someterse como si hubiera sido desobediente. Él es el Dios todopoderoso, pero se somete a obediencia, lo cual significa que si él hubiera sido desobediente,
Bueno, ni pensar en eso porque eso ya es demasiado profundo. Pero la posibilidad estaba ahí teóricamente. Pero él tenía que someterse a obediencia, Padre. Y entonces en esa condición, hasta la muerte, morir, que es la humillación más grande, la Biblia dice que la muerte es enemiga. Siempre enemiga. Enemiga. Jesús muere. Y encima de que tiene que morir, muere la peor muerte. Muerte de cruz. Este es un tremendo pasaje que el apóstol Pablo describiendo aquí. Eso es lo que Jesús experimentó. Todo esto está representado en el altar de holocausto. Pero después de 3 días, Jesús resucitó. La tumba no podía retener a nuestro Salvador. Y esa resurrección también está representada en el lavacro. Pues si tienen la idea de dónde están los muebles, el sacerdote va al lavacro. Vamos a decir que este es el lavacro. El sacerdote va al lavacro, se lava pies, manos, prepararse para ministrarse. Esto es lo que Jesús hizo. Él se bautizó a preparar su ministerio de 3 años. Después, el sacerdote va al altar de holocausto donde hace los sacrificios. Pues eso hizo Jesús. Después de hacer el bautismo, 3 años después, él va al altar y da su vida en la cruz. Después de eso, antes de entrar al lugar santo, el sacerdote se lava para entrar. Pues eso es lo que hizo Jesús también. Pero ahora en el simbolismo de la resurrección, Pablo dice claramente en Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que la resurrección y el bautismo están conectados. Así como en el bautismo cristiano bajamos a las aguas y salimos a nueva vida, así Cristo fue sepultado y se levantó a una nueva vida glorificada. Y esto está representado en el lavacro también, así que el agua tiene varias implicaciones. Nueva vida. Éxodo 30:20 dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. Que lo acabo de decir. Aquí está el texto. ¿Qué hace Cristo después que resucita? Asciende al cielo. Asciende al santuario, si vamos a ser más específicos. Hebreos 10:20 dice, porque él, por el camino que él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Así que a través de su humanidad que él retiene, ahora representándonos, y representando toda la humanidad, con nuestro sumo sacerdote en el cielo, Jesús asciende al cielo y está ahora en el trono sentado como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Hebreos 1:3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Apocalipsis 1:3 y 20 dice, y en medio de los 7 ángeles, en esta visión Juan ve a uno semejante al Hijo del Hombre, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que Cristo está en el cielo, él asciende al cielo, y como nuestro sumo sacerdote, él está cuidando de la iglesia. La iglesia está en la tierra, pero no está huérfana. Dios está cuidando de ella. Y esto es lo que está representado aquí en Apocalipsis. Ahora, Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y este es el tema o el lema de esta semana. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, piensen ahora estas palabras y el santuario. Jesús, representado por el sacerdote pasa por el atrio, después entra al lugar santo, después entra al lugar santísimo, el último día religioso. Todos estos pasos para llegar a la Santa Shekinah, la presencia de Dios. Ahí está representada la presencia del Padre. Jesús es sacerdote que nos lleva del punto del altar de sacrificio, donde el adorador se encuentra, hasta el lugar de la Santa Shekinah. Pero es solamente a través de Jesús. Solamente a través de Jesús. Por la fe,
nosotros ahora podemos también llegar hasta el altar. Nosotros, hoy mismo, esta misma noche, nosotros podemos llegar al altar. Si aceptamos eso por fe, entonces significa que nosotros hemos caminado y encontrado la cruz. Y en la cruz encontramos al Salvador que nos recibe en amor, nos perdona nuestros pecados y nos da un nuevo comienzo. Encontramos a Jesús. Después, si usted sigue caminando por el camino que es Jesús y sigue a Jesús por el camino que Él trazó, ¿cuál es el otro mueble que usted encuentra? El lavacro. Digan, lavacro. Encuentra la fuente de agua. También encuentra la fuente de agua. La fuente de agua que está entre el altar de holocausto y el lugar santo, entrando al tabernáculo. Entonces ahí usted se está caminando, siguiendo a Jesús por la fe. Usted, si camina siguiendo a Jesús por la fe, Jesús lo va a guiar hacia el río Jordán. ¿Y qué hace Jesús en el río Jordán? Se bautiza. Se bautiza. Y si usted sigue a Jesús por la fe, usted también se bautiza. Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Y ese es el simbolismo. Cuando seguimos a Jesús all the way, lo seguimos donde quiera que Él va, lo seguimos al lavacro, somos bautizados en su nombre. Después entramos al lugar santo. En el lugar santo encontramos el candelabro, la lámpara con 7 brazos y que tiene el aceite de oliva que representa al Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso significa que si seguimos a Jesús después, por todo el proceso, hasta a entrar al lugar santo, Dios nos da el Espíritu Santo. Nos da la promesa del Espíritu Santo, representada en la lámpara o el candelabro. Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos, yo soy la luz del mundo. Y después le dijo, vosotros sois la luz del mundo. Porque el que sigue a Jesús, que es la luz, se convierte también en luz para otros. El Espíritu Santo entonces alumbra nuestras vidas y a través de nosotros alumbra a otros también, mostrando el camino. En el lugar santo encontramos la mesa de los panes. ¿Y para qué sirve el pan? A nosotros nos gusta comer mucho pan. Me gusta tanto que tengo que dejar de comer pan, porque parezco un panzón. Yo creo que no ustedes saben de qué estoy hablando. ¿El pan para qué es? Para comer. Y cuando es bueno, se come bastante. Este pan es para comer. En el santuario era para los sacerdotes semanalmente. El cristiano, que es el adorador que sigue a Jesús, al pan, a la mesa del pan, va a también comer del pan de vida, que es la palabra de Dios. Escrito está, dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el pan que nos da vida, nos da esperanza, nos nutre y nos mantiene fuertes para enfrentar la vida y las tentaciones y los problemas. Y es en este pan que encontramos el verdadero pan del cielo, que es Jesucristo. Escudriñad la Escritura, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué más hay en el lugar santo? Estamos siguiendo a Jesús. Entonces Jesús nos guía hacia el altar del incienso, y ahí encontramos la oración. Jesús nos guía a que vivamos una vida de oración, que podamos orar sin cesar, reconociendo que Dios escucha nuestras oraciones, y es así como mantenemos contacto con Él, junto con el pan de su palabra. Si algo pidieres en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Juan 14:14.
Todos tenemos problemas, dificultades, es la realidad de la vida. Pero ninguno de nosotros tiene que andar solo por el rumbo de este mundo. Cristo nos llama a seguirlo a Él, pero seguirlo en perseverancia y en fe. Si nosotros, mis hermanos, no nos detenemos en el lugar santo y estamos dispuestos a ir all the way, escuchen bien, de hecho, muchos cristianos, es aquí donde muchos cristianos se han quedado atrás. Muchos cristianos siguen a Jesús, pasan por el altar, aceptan la cruz, pasan por el lavacro, aceptan el bautismo, pasan al lugar santo, aceptan el Espíritu Santo, pasan al mueble de los panes, aceptan la Biblia, pasan al altar de incienso, aceptan la oración, pero ahí se quedan. Pero Jesús dijo, el que me sigue, all the way. ¿Quién quiere entrar al lugar santísimo? Por la fe. ¿Quién quiere entrar al lugar santísimo? Por la fe. Vamos a entrar por la fe. Y ahí encontramos el altar de el arca del pacto con las tablas de la Santa Ley. Y esto representa la santidad de Jehová, que era el título que el sumo sacerdote tenía en la frente de esta corona que utilizaba. Porque los 10 mandamientos representan los principios de santidad de Dios. Y el que quiere seguir a Jesús all the way, abraza los principios allí establecidos. Y esto está prometido en Hebreos el capítulo 8, donde dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Nosotros no necesitamos una tabla de piedra para saber la voluntad de Dios. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo que escribe los mandamientos en nuestros corazones. Y cuando abrazamos a Jesús y lo seguimos all the way hasta el lugar santísimo, estamos siguiendo una vida de obediencia y lealtad a Jesús. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Cristo, amigos y hermanos, nos invita esta noche. Esta es una invitación que es de vida y muerte, porque la vida está en Jesús y la muerte está fuera del campo. La vida está en seguir a Jesús como nuestro sumo sacerdote, nuestro sacrificio, nuestro cordero sustituto. La experiencia en el santuario de Cristo puede ser tu experiencia. Amén. ¿Por qué no lo aceptas? Esta noche hemos presentado en forma bien resumida el plan de Dios ilustrado en la Biblia. Dios pasó todo ese trabajo para comunicar este mensaje a Israel, para que Israel lo diera al mundo. Este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Dios mandó a su Hijo. Él vino y murió por nosotros. Resucitó. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si lo seguimos a Él, tenemos que seguirlo en perseverancia all the way. Si lo seguimos perseverantes, Él nos llevará hasta el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos en esta noche quieren seguir a Jesús? Amén.